Con frecuencia se identifica la humildad con la pobreza y escuchamos cosas como la gente humilde para hablar de la gente pobre o el barrio humilde para hablar del barrio pobre. Así que quisiera hoy hacer una reflexión sobre la humildad que no tiene nada que ver con la pobreza. Hay pobres humildes y hay pobres soberbios. Hay ricos humildes y hay ricos soberbios. Y hay ni pobres ni ricos como la mayoría de la gente que pueden ser soberbios o humildes. O sea que es muy independiente de la relación con la materia en ese sentido. La humildad viene de la palabra latina humilitas, que quiere decir pegado a la tierra. Entonces se refiere a una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y también de las cualidades y capacidades para obrar de acuerdo a ese conocimiento. Simplemente es mantener los pies en la tierra sin vanidades ni falso orgullo. Es tener una conciencia real de mis verdaderas posibilidades hoy, aquí y ahora, y de mis limitaciones, y estar bien con eso. Cuando reflexioné sobre esto, me alegré mucho de saber, o de darme cuenta en realidad, de que siempre fue la definición que yo tuve para buena autoestima. Esta de conocer mis posibilidades reales, presentes, mis limitaciones también, y estar bien con eso. Entonces, todo lo que tiene que ver con asociar humildad con otra cosa distorsiona profundamente esto. Y ahí sí podremos entender esto de que los humildes lograrán el reino de los cielos. Su contrapartida natural es la soberbia y viene del latín superbia, que es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás, ya que ese término significa el que está por encima, y presume entonces de las cualidades o ideas propias como superiores, menospreciando las ajenas. Esta es la verdadera polaridad humildad-soberbia. Y ahí sí entendemos, como en las tradiciones espirituales, en los griegos decían que lo único que los dioses castigaban era el hybris, que es creer que soy como los dioses, claramente un sinónimo de soberbia. Entonces rescatemos el valor de la humildad como una verdadera virtud, como algo enormemente deseable, como algo tan necesario para poder funcionar en comunidad, ubicándonos en ese plano en donde somos todos iguales a los otros. Sí podemos ver también otro término que tiene que ver con que es humillación. Y eso sí, del latín humiliare, es hacer que uno se postre o se arrastre por el suelo. Ya no es pies en la tierra, ya es algo que rebaja la dignidad de la persona. Entonces, puede confundirse ese término, pero tenemos que ver claramente que cuando hablamos de humildad, hablamos de algo valioso, deseable, que no tiene nada que ver con mi realidad material, sino con un sentimiento interno de estar con los pies en la tierra, con criterio de realidad, ubicando lo que es posible y no posible en cada momento. Apostemos entonces a ser cada vez más conscientes de eso, a poder ver esto para tener que evitar la soberbia que en realidad es una reacción que encubre mi falta de estar bien conmigo mismo. Muchas de las reacciones como estos vicios, digamos, para contraponer a virtudes, como la soberbia, son conductas reactivas psicológicas como defensa. Entonces, la humildad no es ninguna defensa, es un criterio de la realidad, es pies en la tierra y deseable en este momento para poder interactuar con otras personas desde verdaderamente un buen lugar.